otro viernes en nuestro podcast constitucional, en que estaremos junto al Líbero y la Universidad San Sebastián, este programa emitido en conjunto, analizando lo que está pasando en este nuevo proceso constituyente. Mucha gente está desvinculada, otra está molesta, pero debemos involucrarnos y seguir el proceso con atención. Hoy estaremos conversando, bueno, como siempre, con Gonzalo Arena, que se va a sumar en unos minutos, que tuvo allí algunos problemas para conectarse a tiempo, y con Constanza Juve, que no solamente una destacada constitucionalista, sino que además participamos juntas en la Convención Constituyente, y ha tenido un rol protagónico, ¿no es cierto?, estos días, porque fue la que encabezó los alegatos en contra del tema de indultos en el Tribunal Constitucional. Connie, y queremos un poco partir con ese tema. Los indultos es un tema que va a seguir abierto. De hecho, va a seguir permanentemente abierto porque están libres delincuentes que no debieron nunca estar libres. Por lo tanto, pase lo que pase, se decía lo que se decía, es un tema abierto. El gobierno pretende darlo por zanjado. O sea, cada día dice ya, esto se dio por zanjado, y con el fallo del Tribunal Constitucional encontró aparentemente otra razón para darlo por zanjado, como si esto fuera un tema solamente constitucional y no político. Ya que el gobierno lo da por zanjado, porque supuestamente el tribunal, ¿no es cierto?, reconoce, y nosotros nunca hemos discutido, que el presidente tiene atribución para indultar. El tema es cómo la ejerce. ¿No será más conveniente, y esa por lo menos mi opinión, y fue la nuestra en la convención, que le quitemos entonces la atribución al presidente para indultar, y de hecho así nos aseguramos que el presidente Boric no indulte a nadie más durante su periodo? Sí, bueno, muy buenos días, Marcela, y a todos quienes nos están escuchando. Un gusto estar acá. Sí, o sea, el tema con el fallo indulto, mejor dicho, el caso indulto, así en simple y en corto, lo que se plantea acá no es cuestionar la facultad discrecional que tiene el presidente, sino que la arbitrariedad al momento de tomar la decisión. Eso en simple es de que se haya indultado delincuentes habituales, personas que ya se le había otorgado indulto por mero capricho, por mera liberalidad, porque sí, sin razones. Una cosa tiene que ser usar la facultad y lo otro es abusar de aquella. Y eso, junto con las contradicciones permanentes del gobierno que todavía no se logran aclarar, ¿cierto? De si tenía o no tenía los antecedentes, si los tenía porque dice que son jóvenes que no son delincuentes, etcétera. Yo creo que son temas o aristas políticas que van a seguir abiertas independiente de lo que pase. Más todavía si es que estos delincuentes vuelven a cometer hechos constitutivos de delito, porque ahí la responsabilidad va a ser netamente de quien toma la decisión, en este caso que es el presidente de la República, con o sin antecedentes. Ahora, esta situación nos remonta un poco a la convención y a la propuesta que hicimos en la Comisión de Sistema Político, que fue no incluir la facultad del presidente de la República para indultar. Y la razón por la que hicimos esto fue precisamente este hecho. Evitar, ¿cierto?, que un presidente simplemente porque sí, porque a su juicio de manera caprichosa considere que hay que liberar sin razón, sin ningún tipo de justificación. Y yo creo que en ese sentido el tiempo en corto plazo nos dio la razón, y yo esperaría, y por eso no comparto, ¿cierto?, la visión de algunos expertos en el proceso constitucional, la comisión de expertos, de que quieran mantenerla. Yo creo que ya es una atribución monárquica, un resabio monárquico, y que creo que con los últimos acontecimientos nos da la razón de que no es una buena idea incorporarlo. Oye, Connie, tal cual, uno ha leído, ¿no es cierto?, que está esto ya empezando a discutirse en la comisión de expertos, y llama la atención que, ¿no es cierto?, que los expertos estén divididos en este tema, porque parece tan lógico que un resabio ya a esta altura monárquico y lo que está pasando, porque uno pensaría, si hay una razón de paz social, siempre tiene el presidente la opción de ir al Congreso, ¿no es cierto?, y hacer una ley de amnistía. Si hay una cosa humanitaria específica, bueno, uno pensaría, ¿por qué no darle atribuciones al mismo Poder Judicial, que es el que ha evaluado los antecedentes, el que ha condenado, que en algunos determinados casos pudiera tener una... No sé si, pero no se justifica demasiado que el presidente por sí solo, porque además aquí lo que hemos visto es plenamente el abuso de la facultad, ¿no es cierto? ¿Qué decir cuando el presidente dijo que lo hacía porque estaba convencido que uno de los delincuentes era inocente? Cuando el sistema de justicia había fallado, que era culpable. A mí me llama la atención y te quiero preguntar en eso, porque tú has llevado el tema. El gobierno está como muy tranquilo diciendo que ya asumieron los costos políticos de esta medida, como diciendo que ya asumimos los costos. Pero el tema no es de costos, es de responsabilidades políticas. Es fácil decir para un gobierno, ya asumimos los costos, como diciendo, o sea, calculamos los pros y los contras, esto tenía más pro, tenemos que asumir los contras. Pero el tema no es así. O sea, ¿qué pasa con las responsabilidades políticas, Connie? Sí, eso de todas maneras. O sea, a ver, primero yo creo que el gobierno vive en su propio mundo, en el mundo donde a juicio de ellos, ¿cierto?, ya se asumieron los costos políticos, o a juicio de ellos ya las responsabilidades políticas ya quedaron zanjadas, y eso no es así, ¿verdad? Porque tenemos temas que todavía están abiertos, que es un poco lo que comentábamos antes. La ministra Vallejo dice
que el presidente no tenía los antecedentes. El ministro Cordero dice que sí los tenía, el subsecretario del Interior, que está a cargo, ¿cierto?, del tema de la seguridad, dice que los tenía y tenía los antecedentes penales a la vista el presidente. Bueno, si tenía los antecedentes penales de la vista, o sea, perdón, a la vista, bueno, entonces, ¿por qué dice que son jóvenes que no son delincuentes? O sea, esa contradicción todavía está muy abierta. Y por otro lado, el tema de la responsabilidad también, y que bien lo decías tú, Marcela, antes, el presidente de la República se le da esta atribución, porque es jefe de Estado y jefe de gobierno, y tiene que actuar como jefe de Estado, y se entiende que el presidente tiene consideraciones mayores, o mejor dicho, una visión distinta del resto, del Poder Judicial, por ejemplo, o del Congreso, para poder otorgar estos indultos particulares. Y claramente estos hechos nos dan cuenta de lo contrario, pues si todavía ni siquiera sabemos si tenía los antecedentes a la vista, menos podríamos haber pedido que justifique o que fundamente esos indultos. Entonces, yo creo que esto es un tema que da para mucho, y en lo que significa el debate constitucional, me parece que incluirlo sería básicamente ya desconocer un poco una realidad que ya está sentada, que es que los indultos se pueden entregar básicamente porque sí, y que se haya declarado constitucional los indultos, que todavía tenemos que esperar el fallo, eso no significa nada, no significa que no tenga avisos de legalidad, no significa que en la práctica no se haya otorgado con un abuso de la facultad, o sea, el tema sigue abierto. Oye, además, creo que el presidente se pone en una posición, o se ha puesto en una posición de altísimo riesgo. Efectivamente, si cualquiera de los indultados comete un delito, va a ser en la práctica el único responsable. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando se acusó constitucionalmente a una ministra, ¿no es cierto?, una jueza, creo que fue... La jueza Claro, Donoso. pero fue porque había ella decidido la libertad, ¿no es cierto?, de alguien que después cometió un delito muy grave, y ella tenía informes que ella supuestamente habría tenido informes que le habrían aconsejado no hacerlo. Entonces, si efectivamente aquí el presidente tuvo a la mano todos los antecedentes que hablan del prontuario tan extensivo, ¿no es cierto?, y tan peligroso de muchos de estos delincuentes, y con tantas posibilidades de volver a cometer delitos, bueno, si comete un delito, uno tendría que pensar que entonces la responsabilidad política será 100% del presidente, ¿no? Efectivamente, y eso de hecho no lo decimos nosotros, lo dijo el exministro de Justicia Isidro Solís, que a propósito del otorgamiento de los indultos, antes de que nosotros fuéramos al Tribunal Constitucional, dijo literalmente, así, en general, la izquierda es bastante más dura que nosotros, incluso en temas de cuña, dijo como, si estos delincuentes llegan a cometer un delito, bueno, la sangre, ¿cierto?, de esas víctimas va a estar en las manos del presidente. Eso lo dijo Isidro Solís, no lo estamos diciendo nosotros. El propio expresidente Lagos también planteaba respecto a lo de Mateluna que no lo lograba entender. ¿Y eso por qué? Porque además de lo que está en la Constitución, la ley explícitamente le dice al presidente, mire, en estos casos usted no puede indultar. No puede indultar con delincuentes habituales, no puede indultar a personas que ya se le había otorgado indultos antes. Y si usted se puede saltar ese requerimiento, sí, eso lo dice la ley, pero en casos calificados y por decreto fundado. Y ese es el gran punto, ¿cierto? Si el presidente de la República ni siquiera tiene muy claro o no tenía en cuenta los antecedentes, o si los tenía, y llegan a cometer un delito, estas personas, el único responsable va a ser el presidente de la República, y por supuesto que ahí debiera ejercerse las responsabilidades políticas que corresponden y que tienen que ver con una infracción, ¿verdad?, a la Constitución y a la ley, porque claramente los decretos no están fundados y porque claramente no se explicó por qué eran casos calificados. Bueno, sería muy importante, creo yo, que los 24 expertos dieran una señal y eliminaran y le quitaran al presidente la facultad de indultar. A este presidente que está en ejercicio, ¿no es cierto?, porque entraría a regir esa constitución si se aprueba, y a los que estén por venir. Te quiero pasar un poco al tema del Tribunal Constitucional para que analicemos también el tema en el proceso constituyente. Claramente no es normal, ¿no es cierto?, que un ministro del Tribunal Constitucional, como el ministro Vázquez, diga que hubo presiones desde el gobierno y no pase nada. Tenemos derecho, creo yo, a saber quién llamó, por intermedio de quién, qué se pidió, por qué se cambia la fecha, etcétera, ¿no es cierto? Todas esas denuncias que hace que parecen muy graves por parte del ministro Vázquez, pero de repente uno dice, solo en Chile un ministro puede decir eso, y después al día siguiente hacer como que no pasa nada. ¿Cómo ves ese tema, Connie, y qué hacer en el proceso constituyente para revertir esta politización del Tribunal Constitucional? Sí, yo simplemente, antes de quizás pasar a eso, que lo voy a abordar brevemente ahora, un tema con respecto a los expertos, que a mí me preocupa un poco. Me parece que los expertos, no quiero generalizar, porque obviamente hay expertos y expertos, pero no están quizás asumiendo su rol, ¿ya? Y el tema del rol de los expertos no tiene que ver con ponerse creativos, ni tiene que ver tampoco con el hecho de tratar de buscar grandes acuerdos, como que pareciera que se olvida que ahora viene una elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo, que va a revisar un anteproyecto que les va a presentar los expertos, pero los grandes acuerdos no vienen de los expertos están ahí
para plantear las distintas posiciones, con posiciones obviamente técnicas, pero por supuesto con un cierto posicionamiento político y defender esas posiciones. Y a mí a veces cuando escucho los debates de los expertos veo las distintas aprobaciones y rechazos de ciertos elementos, me parece, ¿cierto?, que a veces ese rol se está perdiendo un poco. Y ahí los expertos también tienen que ir en línea un poco con sus consejeros o candidatos consejeros constitucionales. Lo digo específicamente porque, por ejemplo, en el caso de la UDI, los senadores presentan una reforma constitucional para eliminar la facultad de indulto, y los candidatos al Consejo Constitucional ya plantearon que no se la van a jugar por tener los indultos como parte de la atribución. Entonces, a mi juicio, yo creo que también los expertos tienen que entender, ¿cierto?, de que los electos después van a tomar el anteproyecto que ellos les presenten y que los grandes acuerdos, si es que uno lo quiere llamar así, no van a venir desde la comisión de expertos. Ahora, Oye, dicho eso... no, Connie, es que eso es clave. Yo creo que el tema es demasiado importante como para que pase de largo al Tribunal Constitucional, porque lo que tú has dicho es clave, porque de repente el temor que uno tiene es que los expertos desde el sector de Chile Vamos pretendan actuar, no sé, solamente como técnicos y como si no estuvieran representando a ningún sector o no hubieran sido puestos por nadie ahí, ni hay una continuidad con lo que van a hacer los consejeros de la misma coalición. Pero al frente uno está viendo que efectivamente los expertos sí van a estar actuando muy alineados, sí están actuando también políticamente. Entonces corremos el riesgo, como dices tú, de que posturas que han sido tradicionales desde hace ya un buen tiempo en nuestro sector queden cojas si es que no hay una coordinación o sin entender que también juegan un rol de representación en esa parte, ¿o no? Efectivamente, o sea, yo creo que eso, al menos de la evaluación que yo podría hacer de estas semanas que ya han funcionado los expertos, 3 semanas más o menos, me preocupa eso. Me preocupa que no estén actuando alineados. Yo creo que una de las grandes ventajas dentro de que en un ambiente extremadamente adverso como el que tuvimos nosotros fue precisamente que actuamos alineados, que éramos un equipo que independiente, ¿verdad?, de las diferencias que pudimos tener internamente, actuábamos precisamente como bloque. Esa es la fortaleza, ¿verdad? Y a mi juicio me da la sensación a veces que los expertos en algunas ocasiones se escudan en esta idea de lo técnico para tener cada uno sus propias posiciones, cosa que no colabora en nada, pero en el minuto dado de que hay que tener una determinada postura, bueno, dicen, pero está bien, pero tenemos que llegar a grandes acuerdos. Entonces, no puedes tener los dos mundos, ¿verdad? No puedes ser súper técnico y no puedes ser tampoco súper político, ¿verdad? El rol de los expertos tiene que ver con plantear las posiciones que en general representan a un determinado sector de manera técnica, ¿verdad? Traducir en determinadas posturas, ese es su rol, pero finalmente el rol político, eventualmente 100% político, y obviamente esperamos también que con un componente técnico con las distintas asesorías, va a venir en el Consejo Constitucional. Entonces es acá donde se tiene que dar la batalla cultural, o que se tiene que dar la batalla de lo que significan las ideas. En el Consejo Constitucional probablemente se logren, o se espera que se logren esos acuerdos. Entonces a mí me preocupa esa falta de conciencia que veo de repente algunos expertos que sienten que acá se van a dar los grandes acuerdos, o que hay que tener, comillas, un sentido de realidad. No, pues, los expertos no están para tener necesariamente un sentido de realidad de si tenemos la mayoría, la minoría. Se trata de plantear posturas, de dar cuenta de esas posturas, de argumentar esas posturas y de votar en consecuencia, ¿cierto? Y yo creo que eso a veces me da la sensación de que no ha estado presente esta semana. Oye, Connie, ya, volvemos a la pregunta de cómo revertir la politización del Tribunal Constitucional en el nuevo texto. Y antes aprovecho ahí de saludar a Gonzalo Arena, profesor de la Universidad San Sebastián, que se acaba de sumar porque tuvo algunos problemas operativos hoy día. Dale, Connie, después le doy la pasada a Gonzalo. Sí, bueno, hola Gonzalo, bueno verte. Ahora, estábamos conversando, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional. Yo creo que, claro, lo que pasaba con respecto al tema de los indultos es bochornoso, ¿cierto? Que se adelante, después de todo, el ministro Vázquez lleva 7 años siendo ministro del Tribunal Constitucional, que se adelante la revisión de un acuerdo sin consultarle a los demás, que aparezca en esta portada de la segunda, que aparezca también, Marcela, gravemente, o sea, este hecho grave por parte de la presidenta del Tribunal Constitucional, este antecedente nuevo, que era que ella ya había tomado una opinión jurídica respecto del tema indultos a propósito de, comillas, la protesta social. Ella debería haberse implicado, ¿cierto?, como se dice en la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, o los demás ministros deberían haberle pedido, ¿cierto?, que se inhabilitara producto de haber tomado esta postura. Yo creo, y a diferencia de los abogados de izquierda en general, no quiero generalizar, pero digamos que hemos escuchado varios, y a diferencia también de muchos políticos de izquierda, nosotros somos respetuosos de las instituciones y no por un caso uno pide la reevaluación de una institución. Pero la realidad, ¿cierto?, es que hace mucho tiempo que ya el mecanismo de nombramiento del Tribunal Constitucional viene haciendo agua. Y es algo que yo creo que es demasiado importante poder corregirlo en el proceso constitucional que estamos
en el que estamos hoy día y que, bueno, en caso de aprobarse, espero, ¿cierto?, que sea un sistema que funcione bien, porque claramente esto no está funcionando bien, y no solamente de ahora, sino que de hace un tiempo ya. Gonzalo, ¿cómo ha sido la evolución de este órgano y cómo ves tú que tuviera que apuntarse hacia adelante, ¿no es cierto? Te aprovecho de preguntar por dos temas. Con la Facultad de Indulto, nosotros con la CONI presentamos la convención, ¿no es cierto? Indicaciones y propuestas de los parlamentarios, o sea, de los convencionales, para eliminar la atribución del presidente. Y creemos que sería una buena señal que hoy día los expertos lo hicieran, para que eliminar la Facultad de Indulto, que obviamente, como lo dijo la CONI en la primera parte, tiene resabios a esta altura monárquico. ¿Cómo ves tú ese tema? Y también, brevemente, ¿cómo crees tú que debiera hacerse con el tema del Tribunal Constitucional en base a lo que ha tenido Chile a lo largo de la historia de sus constituciones? Sí, hola Cody, hola Marcela. Bueno, lo del indulto presidencial ha estado desde nuestro primer texto constitucional en 1811. La única diferencia que hemos tenido en el tiempo es si depende del presidente solamente o requiere acuerdo del Senado en su caso. Pero es una atribución que, como tú bien dices, ya hoy día parece totalmente anacrónica. Lo que sí quizás se podría entender que ante la rigidez de algunos procesos o de algunas sentencias, hechos posteriores pueden modificar, y estoy pensando específicamente en los temas de salud. Una persona que está condenada a presidio perpetuo y tiene Alzheimer, no tiene ningún sentido que esté preso. Quizá esas rigideces que no permiten los tribunales se podrían conseguir a través de un indulto, pero así todo se podría establecer mecanismos también dentro de la propia justicia que se pudiera hacer cargo de esos problemas. Así que hoy día exista el indulto presidencial no tiene ningún sentido práctico ni político, solamente debilita la autoridad presidencial y debilita la aplicación de la ley. Ahora, en cuanto al Tribunal Constitucional, mira, es divertido porque el Tribunal Constitucional surge con el presidente que más veces violó la Constitución, que fue Salvador Allende, ¿no es cierto? Fue parte de los acuerdos del Estatuto de Garantía en el año 71. Y ahí se dio un Tribunal Constitucional muy tímido, que es la antítesis de ahora, que quizás uno lo puede ver como muy activo. Pero ambos extremos son malos, porque un Tribunal Constitucional muy tímido en ese momento, por ejemplo, en problemas de constitucionalidad que tuvo que enfrentar el presidente Allende con el Congreso, el Tribunal Constitucional no se pronunció, se declaró incompetente. Y lo más probable es que si hubiese intervenido se habrían evitado muchos problemas políticos muy grandes que después terminaron, ¿no es cierto?, en lo que sabemos. Ahora, uno muy hiperactivo, como el que tenemos hoy día, y además politizado, también deslegitima la institución. Entonces hay que buscar un justo medio, y sobre todo en sus integrantes. Como bien decía la CONI, hoy día está politizado por todos los partidos. Todos los partidos han puesto su cuota para deslegitimar lo que son los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional. Y hay que innovar también. O sea, puede ser que necesitemos una nueva Corte Constitucional, pero también puede ser que la revisión de constitucionalidad puede hacer, no sé, una sala especializada en los tribunales de justicia, o puede tener una composición de distintos estamentos dentro de los tribunales, que no sea solamente la Corte Suprema, sino que esté representado un miembro de la Corte Suprema, otra Corte de Apelación, otro tribunal de primera instancia, y algunos miembros de instituciones como la Contraloría, etcétera, así, nombramientos que den realmente carne el principio que justifica los tribunales constitucionales, que es la supremacía constitucional. Es decir, que la Constitución se respete, y el que no se respete, que tenga consecuencias, y consecuencias prácticas. Y eso es lo que hoy día no tenemos. Es una clara deficiencia de una institución que ha ido degenerando en el tiempo, valiosa en su función, pero hay que buscar nuevas formas, quizás novedosas, quizás ni siquiera con Tribunal Constitucional, para mantener lo que es importante, que es el principio de supremacía constitucional. Lo peor, creo yo, es que tengamos órganos, ¿no es cierto?, que se dicen autónomos, que se establecen como autónomos, que parecen autónomos, pero que en la práctica no tienen nada autónomo. Nada. Yo creo que eso termina haciendo mucho daño. No sé, Connie, si quieres agregar algo a lo de Gonzalo. O... Sí, no, yo muy breve nomás con respecto al tema del Tribunal Constitucional. A mí me gusta que exista una corte especializada en el tema. Yo creo que fue un gran avance de la reforma del 2005 haber tratado de concentrar todo, la inaplicabilidad, el control preventivo y el ex post en el Tribunal Constitucional, pero claramente aquí lo que está fallando, o sea, yo creo que hay dos grandes cosas que están fallando. Una, lo del voto dirimente del presidente,
me parece que no da para más, porque al final del día la votación tiene que ver con una cuestión 100% política. Y lo segundo, el mecanismo de nombramiento, el hecho que el presidente de la República nombre directamente y que al final sepamos, independiente de que siempre hay cuota en el Congreso, es un poco lo mismo, cuál le toca, a quién le toca en un determinado año. Yo creo que debiera ser un mecanismo uniforme, es decir, todos los nombramientos iguales, esa es al menos mi posición, pero que pase por los 3 poderes del Estado, ¿no? Yo creo que eso te permite generar ciertos incentivos para la moderación y para el equilibrio en términos de los nombramientos, y yo aseguro, o no, bueno, no aseguro, pero creo que es menos probable que nombres a personas tan directamente relacionadas con el presidente de turno. Y como bien decía Gonzalo, esto lo ha hecho no solamente este gobierno, sino que en gobiernos anteriores de distintos colores políticos, y creo que ha sido equivocado cada vez que se ha hecho. Bueno, se nos ha pasado rápido el tiempo, así que muchas gracias a Gonzalo y a la Connie. Yo lo único que les deseo para el siguiente periodo, para el siguiente Consejo Constitucional, que tengan una Constanza Juve. Trabajamos juntos ahí, la verdad que la Constanza es una mezcla, la Connie, de conocimientos y de talento político que fue muy relevante durante todo el proceso constituyente. Así que muchas gracias, Connie, por acompañarnos en este podcast, y gracias, Gonzalo, con que te hayas incorporado tarde, siempre muy valioso tu aporte a tiempo en esto. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias, que estén muy bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.